Hola amigos, brindando soluciones a necesidades reales, les saluda Jorge del Castillo Cordero. Yo les traigo un tema muy interesante: cómo gestionar la capacidad de endeudamiento de tu empresa. Y para ello vamos a desarrollar un caso práctico en Excel, donde le voy a brindar unos tips sobre el control de la deuda empresarial. Quédate hasta el final de este tutorial para que recepciones toda esta información que va a ser muy valiosa para tu gestión financiera. Bien, empezamos el tema. Mensaje: no hay nada peor que estar endeudado, y es algo que puede afectar tanto a personas naturales como jurídicas. Por eso, si tienes una empresa, es bien probable que en algún momento tengas que enfrentar al endeudamiento. El riesgo financiero por esta situación del endeudamiento es una situación real y hay que tomarla muy en cuenta. Por ello, es importante indicar que la deuda empresarial se refiere al dinero que una empresa debe a los bancos, proveedores y otro tipo de acreedores. Si bien tomar deuda puede ser una herramienta poderosa para financiar nuevas inversiones o mantener las operaciones, una gestión inadecuada puede llevar a una carga financiera insostenible e incluso al cierre de la empresa. Hay que tomar muy en cuenta esta advertencia. Lamentablemente, a veces estas señales no son tomadas en cuenta, y el endeudamiento empresarial puede, por lo tanto, ser una herramienta útil para el crecimiento, pero si no se maneja adecuadamente, puede convertirse en una carga significativa. Te vuelves esclavo de la deuda. Por lo tanto, hipotecas tu futuro con mal endeudamiento, con una deuda mala, como se le denomina. Por ello, es necesario lo siguiente. Mira, no se trata de evitar la deuda, sino saber cómo utilizarla a tu favor, conocer detalladamente tus obligaciones financieras, mantener un control estricto sobre los gastos y estar siempre al tanto de las condiciones del crédito. Tienes que saber manipular, orientar, controlar, gestionar correctamente tus deudas. No se trata de evitarlas, sino manéjalo correctamente. Y esto tiene un alcance importante, porque un alto endeudamiento de la población y el deterioro de la cartera de los préstamos en el sistema financiero se traslada definitivamente a la elegibilidad de sujetos de créditos en un país. Es decir, a este ritmo se va a reducir la población que podrá acceder a futuros créditos. Habrá más morosidad, habrá más conflictos, más problemas por esta carencia de esta cultura financiera. Una nota importante: los préstamos que siempre en esta coyuntura muestran mayor deterioro son los que corresponden a las medianas empresas, a las MIPES y los créditos destinados a consumo. Si en tu país está pasando esto, es consecuencia de esta situación. A tomar en cuenta, por favor. Bien, para comprenderlo esto mucho mejor, vamos a un caso de aplicación. Les comento el caso. Supongamos que una empresa quiere analizar su situación financiera a través del endeudamiento. Para ello necesita dos elementos importantes. En primer lugar, detallar claramente la información del balance general. Y vamos a desarrollar una plantilla donde solamente ustedes van a ingresar información en las celdas de fondo verde, ¿de acuerdo? Y podemos analizar periodos similares, años con años, meses con meses, trimestre con trimestre. En este caso particular voy a evaluar 2 meses, el mes de julio del 2024 con este mes de agosto que está próximamente a concluir. Y vamos a tomar entonces este efecto comparativo entre agosto y julio del presente año. Ahora, esta información del balance general es vital. La otra información que también va a ayudar para el análisis es la información que aparece en el estado de resultados, donde tenemos los comportamientos y datos correspondientes a este importante estado de resultados, un estado financiero vital en la toma de decisiones. Teniendo estos dos elementos vitales, balance general, o también llamado estado de situación financiera, y el estado de resultados, también llamado estado de ganancias y pérdidas, vamos a poder continuar con el proceso. Y para ello vamos a establecer unas mediciones que nos permitan evaluar cuál es el nivel óptimo de endeudamiento de una empresa. ¿Cómo lo medimos? A través de indicadores que nos van a permitir justamente analizar no solamente el periodo actual, sino el último periodo. Recuerda que estamos analizando 2 periodos, en este caso 2 meses, julio con agosto. Bien, y como ven, hay un paquete de indicadores, que en este caso son 6 indicadores: el indicador de endeudamiento, la calidad de la deuda, el apalancamiento, la cobertura de la deuda,
el costo de la deuda y el costo financiero de las ventas. Esto lo vamos a explicar en el proceso de solución. Y teniendo estos indicadores con la información anterior, podemos hacer algunos comentarios y notas respectivamente para cada uno de ellos. Y también podríamos hacer un benchmarking, es decir, podríamos hacer un análisis comparativo de cómo va nuestra empresa comparada con las empresas del sector. Y así tomamos estos 6 indicadores, evaluamos lo que ha pasado en el último periodo y lo evaluamos con los indicadores del sector para ver si nuestra calificación está mejor o peor que las empresas medianamente concurrentes del sector a que pertenecemos. Bien, esta es una plantilla también muy interesante que voy a compartir en Excel. Bien amigos, todo este proceso que vamos a desarrollar, estamos listos para iniciarlo a continuación. Bien amigos, continuamos. El archivo de trabajo en Excel que les recomiendo consta de las siguientes hojas. Una hoja tutorial donde está el enlace para que revisen todo lo presentado en este tutorial, otra hoja que es datos donde está la información primaria y otra hoja que es comparativo. Vamos por partes. En la zona de datos tenemos la información básica que está en el estado de situación financiera, también llamado balance general, y en el estado de resultados. Tenemos que ingresar la información solamente en las celdas de fondo verde, como se indica en la presentación. ¿De acuerdo? Acá vamos a comparar, en este caso, 2 periodos consecutivos, el mes de agosto y el mes de julio. Podrían ser año 2023 con 2024 o podría ser primer trimestre con el segundo trimestre, qué sé yo, ¿de acuerdo? Siempre y cuando sean periodos homogéneos, años con años, meses con meses, trimestre con trimestre, en fin, ¿de acuerdo? Partidas básicas, el activo no corriente, el activo corriente, el pasivo no corriente, el pasivo corriente, y por diferencia obviamente sacamos el patrimonio neto, ¿de acuerdo? Y hay que diferenciar que del pasivo corriente o del pasivo no corriente hay una parte de la deuda que tiene carga financiera, que son intereses y gastos financieros, muy diferente al total. Por ejemplo, si el pasivo no corriente, que es la deuda de largo plazo, fuera 2.100.000, pero de esos 2.100.000, solamente 2.050.000 corresponden a la deuda con financiamiento de largo plazo. ¿Por qué? Porque esta parte de la deuda de largo plazo está con intereses y gastos financieros. Igual parte de la deuda de corto plazo. El total del pasivo corriente es 850.000, pero solamente la deuda con financiamiento y parte de intereses de corto plazo es 800.000. Entonces acá hacemos una diferencia, tanto para el periodo de agosto como para el periodo de julio. En el estado de resultados tenemos las ventas, la utilidad operativa, que también se le denomina la utilidad antes de intereses, impuestos, tenemos los gastos financieros, tenemos la utilidad antes de impuestos, tenemos otros gastos, tenemos los impuestos y tenemos la utilidad del ejercicio. También debemos tomar en cuenta la depreciación y amortización del ejercicio, porque esta es una partida netamente contable, no es una salida, no es un egreso de caja. Por eso que el EBITDA, recuerden que el EBITDA se construye muy sencillamente con la utilidad operativa y se le agrega justamente esa depreciación o amortización que se ha obtenido en el ejercicio. Bien, ese es el EBITDA. Esto ya lo comentamos también en otros tutoriales. Entonces, con esta información base se arman justamente los indicadores. Y acá están los 6 indicadores, como se dan cuenta ustedes. Y para cada periodo, con la fórmula correspondiente, de acuerdo al indicador, por ejemplo, el primero, endeudamiento, es igual al total pasivo sobre total activo. Esto nos indica que por cada sol que tengamos en el activo, por cada dólar, por cada euro que tengamos en el activo, cuánto tenemos en el pasivo. En este caso particular, vean ustedes cómo ha ido evolucionando, también la calidad de la deuda, el apalancamiento, la cobertura de la deuda. Para eso se calculó el EBITDA, ¿se dan cuenta? El costo de la deuda y el gasto financiero sobre las ventas, que son indicadores muy relevantes. Y también se arma una columna de comentarios. Esto es muy importante porque nos da una luz, una interpretación de lo que acabamos de encontrar. Por último, ya con esa información, y si tuviéramos a la mano indicadores del sector o de las empresas relevantes con quien nos deseamos comparar,
podemos hacer un efecto justamente comparativo de lo que ha pasado en la empresa en estos 6 indicadores en el último periodo con lo que está ocurriendo con las empresas del sector más representativas. Y en función de aquello, con la fórmula que ustedes van a ver ahí, van calificando si están en buenas condiciones o en peores condiciones que las empresas del sector para cada uno de esos indicadores. ¿Se encuentra? Esto es una alternativa de medición muy interesante. Y con todo este panorama, tanto de los indicadores como del efecto comparativo, podemos tomar algunas decisiones, algunos cambios que tenemos que desarrollar en nuestra organización. Con el análisis realizado en Excel podemos tomar algunas decisiones que nos ayuden a cómo manejar el endeudamiento de tu empresa, como por ejemplo, comprender la situación financiera. Hay que hacer un inventario de tus deudas, analizar propiamente tu flujo de caja y calcular los ratios financieros que hemos indicado. En segundo lugar, establecer un plan de pago para poder priorizar tus deudas, crear un presupuesto que sea realista y sobre todo poder considerar otras opciones para tus deudas como consolidar estas. Finalmente, reducir tus costos y aumentar tus ingresos. Identificar los gastos innecesarios, tal vez negocies con los proveedores y por último, si hay la posibilidad, aumentar tus ventas para que todo aquello ayude a mejorar el endeudamiento de tu empresa. Un detalle importante también en esta línea es que tenemos que tener algunos consejos que pueden evitar el sobreendeudamiento. Como les hemos indicado, una de esas situaciones podría ser la reestructuración de tu deuda, que implica renegociar las condiciones de los acuerdos de los préstamos existentes y obtener un nuevo financiamiento que se adapte mejor a las necesidades de tu empresa. Esto va a implicar una ampliación en el plazo de amortización. También se podría dar el camino de la refinanciación de tu deuda para obtener un nuevo préstamo que sustituya al existente con mejores condiciones. Pero recuerda que esto puede implicar un aumento de la tasa de interés, tu calificación. Otro detalle también para poder reducir el sobreendeudamiento es poder negociar con tus proveedores. Y toma en cuenta también la opción del factoring, que te puede ayudar a mejorar tu periodo de pago y sobre todo tu flujo de efectivo. Y por último, también una receta es la consolidación de deudas. Se pueden combinar varios préstamos en uno nuevo con tipos de intereses más bajos y o plazos de amortización más cortos. Entonces, como ven, acá tienes un menú que te puede ayudar a cómo evitar el sobreendeudamiento. Conclusiones finales. Una recomendación: siempre hay que mantener una buena comunicación con los acreedores. Manténlos informados sobre tu progreso y cualquier dificultad que puedas enfrentar. Evitar contraer nuevas deudas en una situación como la actual. Mientras estás trabajando en reducir tu deuda existente, evita adquirir nuevas deudas innecesarias. Y por último, siempre monitorea tu progreso regularmente. Revisa tu plan de pago periódicamente y ajústalo según sea necesario. La comunicación, como se ve, es vital. Mensaje final: salir de las deudas puede parecer un desafío, pero con un plan sólido y una buena dosis de disciplina se puede alcanzar la estabilidad financiera, donde no solo se cubran las necesidades y obligaciones actuales, sino también se pueden enfrentar imprevistos sin caer en crisis o recurrir a un endeudamiento excesivo. Bien amigos, espero que todos los aportes hayan sido de vuestro interés. Nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.